Muy buenas a todos, yo soy Augusto Senosconi, soy bioquímico emergentólogo. Estamos por ver la clase de sepsis y disfunción multiorgánica, aspectos generales para lo que es la materia de urgencias hospitalarias de la UNE. Los objetivos de esta clase son definir la sepsis, comprender el proceso, ver un poco lo que son las escalas, los scores y los criterios diagnósticos, los biomarcadores utilizados y un poco lo que es el shock. Para empezar, vamos a arrancar un poco hablando de lo que es la prevalencia de la sepsis a nivel global. Cada año afecta a 30 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 3 millones son recién nacidos y a 1,2 millones de niños. Es la primera causa de muerte por infección. Imagínense que 57 personas por minuto sufren un episodio de sepsis y de las cuales mueren 11. O sea, está muriendo una persona cada 6 segundos. Es este número el que hace que se requiera tomar medidas que permitan una sospecha temprana del paciente ante un cuadro de sepsis. Hay que determinar la gravedad del cuadro y ver el compromiso multiorgánico. Entonces, ¿qué es la sepsis? La sepsis es un síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica que pone en peligro la homeostasis y es secundaria a una respuesta anormal y exagerada del huésped frente a una infección. Este concepto surge de la tercera reunión de sepsis, del consenso Sepsis 3, que fue evolucionando a lo largo del tiempo, y básicamente lo que quiere decir es, si analizamos el concepto, que es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por un fallo orgánico del paciente. Sus órganos empiezan a fallar y ponen en peligro la homeostasis, debido a una respuesta exagerada del huésped o una respuesta disregulada del huésped frente a una infección. O sea, hay un desbalance entre los factores proinflamatorios y los antiinflamatorios. Lo normal de todo proceso de activación o señalización es que exista un feedback negativo a modo de controlar ese proceso. Acá esos procesos fallaron y existe una respuesta exagerada o disregulada del huésped. Si bien sabemos que el cuerpo humano se rige por biología y es muy difícil hacer un esquema de una secuencia hipotética de sucesos, a modo académico podríamos hacer una secuencia de cómo van produciéndose todo el desenlace hasta llegar a la sepsis y shock séptico. En esta diapositiva se intenta reflejar lo que sería la evolución del proceso que desencadena la sepsis y sus complicaciones posteriores. Para esto no hay un periodo de tiempo estimado, ya que se trata de biología, y depende de la famosa tríada patógeno o agente dañino y factores ambientales. Y acá con los factores ambientales, a lo que se hace referencia es al sitio donde se encuentra el paciente, ya que puede encontrarse en su habitación, en una sala de internación de complejidad baja o en una sala de cuidados intensivos. Y esto nos va a permitir tener mayor o menor margen de las maniobras que se puedan aplicar al paciente, ya que aquí el tiempo es clave. El tiempo de respuesta en lo que se haga sobre el paciente es clave. Entonces vamos a definir 6 estadios, teniendo conciencia que no son etapas netamente separadas, ni separadas por un margen de tiempo, ni nada. O sea, sí, pero no, y es muy sumamente relativo de esa triada. Para arrancar, vamos a comenzar con un proceso que no estaba en el esquema, que es el proceso de inflamación, y vamos a ver más adelante por qué lo agregamos. Que recordando de fisiología, la definición de inflamación es una respuesta del cuerpo ante una injuria tanto física, química o biológica, que se caracteriza por 4 características fundamentales, que son la hinchazón, la rubораción, el dolor y el calor en la zona, que puede llegar hasta la inmovilización del miembro. La inflamación es una respuesta biológica del sistema inmune que ocurre cuando el organismo se encuentra ante una infección por agentes extraños, como ser bacterias, virus, parásitos, veneno, ante una lesión por calor, radiación o un traumatismo, por ejemplo, siendo necesaria para eliminar la causa de la lesión, eliminar las células muertas, los tejidos dañados y también iniciar el proceso de reparación. Ante un agente químico, físico o biológico que causa el daño en el tejido, por ejemplo, como es el caso común en la piel, que es nuestra primera línea de defensa, el cuerpo responde, por ejemplo, acá como vemos en la imagen, con una vasoconstricción
de los vasos de la zona afectada para evitar el posible paso de algún patógeno a la sangre. Después hay un aumento de la permeabilidad vascular para favorecer la extravasación de líquidos, generando el edema, que es lo que genera la hinchazón, y este edema, por tensión del tejido, es lo que genera el dolor. Y este también aumento de la permeabilidad lo que hace es facilitar la extravasación de las células de la respuesta inmune por medio de la marginación de apéresis y quimiotaxis hacia el sitio a analizar si es que llega a haber algún patógeno o simplemente a eliminar los restos de las células dañadas. Hay que aclarar que estas células, las células de la respuesta inmune, son atraídas por los patrones moleculares asociados tanto a daño como a patógenos, ¿no? Que son los que causan la quimiotaxis de las células. Entonces, acá, si hay un agente biológico que haya entrado en la herida, van a haber patrones moleculares asociados a daño y a patógenos. O si no hay algún agente biológico, únicamente van a ser los patrones moleculares asociados a daño los que causen el proceso de inflamación. Entonces, si a este proceso que describimos le sumamos un microorganismo, se produce el proceso de infección, que es la inflamación y un patógeno. Por ejemplo, una herida infectada, una picadura de hormiga que posteriormente se infecta, etc. Ahora, si el microorganismo atraviesa las barreras de defensa del cuerpo y llega a la sangre, va a provocar fiebre y esto es lo que se conoce como bacteriemia, que es la presencia de bacterias en sangre confirmada por cultivo. Acá tenemos que recordar la preanalítica de estas muestras, el momento de la toma de muestras, por ejemplo, en caso de fiebres cíclicas hay que tomar siempre previo al pico de la fiebre, ya que en el pico de fiebre lo que tenemos es una máxima liberación de citoquinas y aumento de la temperatura, lo cual limita el crecimiento bacteriano. También hay que tener en cuenta la asepsia de los sitios de punción y la conservación de la muestra. Y bueno, si bien la sensibilidad es baja y el resultado lo obtenemos en el mejor de los casos a las 72 horas, es una herramienta importante el hemocultivo a la hora de definir la antibiótico-terapia. La biología molecular, sin embargo, está cambiando el diagnóstico bacteriológico y los tiempos de respuesta, pero todavía tiene muchas limitaciones, como es el costo y fallos en alguna discriminación de algunas cepas. Pero es sumamente importante porque acorta el tiempo de respuesta y también sirve de una guía sobre qué línea de tratamiento antibiótico usar siempre que se trate algún proceso bacteriano. Se aplican líneas de antibióticos que tienen correlación con lo que son la estadística de infecciones del nosocomio en el que se encuentren. Claramente, el médico no va a esperar 72 horas que esté un cultivo en caso de que dé positivo para empezar a dar antibiótico en un paciente que te está haciendo fiebre. Se toma el cultivo y se inicia inmediatamente el tratamiento antibiótico. Eso siempre en función a su estadística de infecciones, del sitio infectado, etc. Ahora, si en el cultivo sabe alguna otra cosa, se hace rotación de los antibióticos, pero esto tiene un delay de tiempo muy importante, que es lo que busca acortar la biología molecular. Si bien la utilización de la biología molecular en estas prácticas es caro y requiere personal capacitado tanto para la realización, interpretación y evitar gastos innecesarios en lo que es el laboratorio, tiene un costo ínfimo a lo que es comparado con la estadía hospitalaria y la utilización de la fluidoterapia y antibiótico-terapia en el paciente. La relación costo-beneficio de lo que es la aplicación de esta tecnología a la estadía hospitalaria es muy conveniente, ya que acorta los tiempos, disminuye la estadía del paciente, evita la utilización de antibiótico-terapia que son sumamente caros y disminuye los daños en el paciente, porque infundir al paciente un tratamiento antibiótico, por ejemplo un triple esquema de imipenem, colistin y algún otro, es sumamente dañino a nivel renal, a nivel hepático, y esto son consecuencias no medibles a nivel monetario, pero sí a nivel del paciente. No nos tenemos que olvidar que hay una persona que está siendo afectada por esta falta de análisis. Entonces, volviendo a lo nuestro, cuando el patógeno, la bacteria pasó a sangre, estamos en una presencia de bacteriemia. Si el cuerpo es incapaz de controlar la infección y esta progresa,
va a haber una liberación desmedida de las citoquinas y vamos a tener lo que se conoce como SIRS. Es el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, que como su nombre lo indica, es un conjunto de signos y síntomas que son consecuencia de la inflamación global, o sea, a nivel sistémico, que está sufriendo el cuerpo. Es una inflamación generalizada, obviamente, debido a la liberación desmedida de citoquinas, lo cual puede causar daño tanto a nivel tisular como a nivel orgánico en múltiples órganos. Y tiene una elevada mortalidad del 30%. Para que se considere el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, se debe tener dos de estos criterios que vemos en pantalla, que son frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20, temperatura, que puede ser hipo o hipertermia, y los leucocitos, que puede ser o leucopenia o leucocitosis, o también más de 10% de las formas inmaduras, o sea, desviación izquierda. Entonces, si es una respuesta disregulada del huésped que está causando la inflamación generalizada, no es lo mismo que sepsis. No es lo mismo que sepsis. Acá el SIRS puede provocarse por diferentes causas, al igual que la inflamación que vimos al principio, tanto como por agentes físicos como químicos. O sea, haciendo analogía con lo que es la inflamación, el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que vamos a tener es una inflamación a nivel global, una liberación desmedida de esas citoquinas que nos provocaban la inflamación localizada, la vamos a tener en todo el cuerpo. Y esto puede ser producida tanto por un trauma severo, por una cirugía, en quemaduras, en caso de pancreatitis o una traslocación bacteriana. Pero fíjense que si tenemos una infección asociada a lo que es el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, llegamos a lo que se definió en el primer consenso de sepsis, el SIRS más una infección, que es así como se definió al principio, que, como vimos al principio, de respuesta disregulada del huésped frente a la infección. Entonces, podrían preguntarse por qué mencionamos al SIRS si no se trata de un proceso infeccioso y de la bacteriemia pasaríamos a sepsis sin pasar por un estadio de SIRS. Es como que queda descolgado o a un costado muy fino de lo que es nuestra línea evolutiva que venimos explicando. Pasa que lo puse porque muchas veces uno va frente al paciente y lo que ve son los signos de SIRS, a menos que ya sepa que tiene un foco infeccioso previo. Uno generalmente descubre al paciente en SIRS y después confirma la sepsis. ¿Por qué? Porque es en la SIRS donde tenemos la inflamación global, la inflamación sistémica, donde tenemos bien florido todo lo que es los signos y síntomas. Entonces, hasta que se defina el foco infeccioso o que se tenga alta sospecha del foco infeccioso, estamos en SIRS. Y luego pasamos a la sepsis, se define la sepsis. Es acá, en los criterios de sepsis, donde el laboratorio toma las riendas y debemos saber aportar los datos significativos para el paciente. Acá, al igual que en SIRS, tenemos los mismos criterios clínicos y aparte de los leucocitos ya se agrega lo que es la proteína C reactiva, la procalcitonina, acá como parámetros de disfunción orgánica, la PAFI, el aumento de la creatinina como marcador de fallo renal, alteración de la coagulación, el recuento plaquetario y la hiperbilirubinemia como marcador de fallo hepático. También tenemos los parámetros de perfusión tisular, o sea, de hipoxia, como ser el ácido láctico. Pero como los criterios anteriores son más complejos y requieren de un laboratorio de alta complejidad, que no hay en cualquier lado, lo que busco son criterios fáciles de reconocer por cualquier persona que está cerca del paciente. Cualquier persona en el ámbito de la salud es capaz de reconocer estos criterios que se definieron en el llamado Q-SOFA, que es el Quick SOFA o SOFA rápido, que lo que hace es tener una alta sensibilidad porque tiene características clínicas sumamente inespecíficas, pero muy sensibles para lo que es un proceso séptico, como es la alteración del nivel de la conciencia, que se mide por la escala de Glasgow, la tensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria elevada. Si el paciente tiene dos de estos tres criterios, entonces hay alta sospecha de sepsis. ¿Y qué es lo que se hace cuando se tiene dos de estos tres criterios? Se alerta al médico. Viene el médico, lo evalúa y lo que va a hacer es o lo deriva directamente a o solicita un laboratorio de mayor complejidad o solicita una interconsulta con lo que es terapia intensiva, que también van a pedir un laboratorio para hacer el análisis de todos los otros criterios que vimos en la filmina anterior y de este modo poder aplicar los scores en el paciente y ver
si está séptico y qué gravedad tiene. De los marcadores mencionados, tenemos un marcador emergente muy bueno, que es la procalcitonina, que es un polipéptido de 116 aminoácidos que en condiciones normales es precursor de la calcitonina. Se sintetiza en las células C de la glándula tiroides, como vemos acá abajo en azul. En el tejido tiroideo se va a secretar, se va a almacenar y se va a liberar como calcitonina. Ahora, ante un proceso patológico, como por ejemplo lo que es la presencia de una infección bacteriana por un gram negativo que tiene alto contenido de lipopolisacáridos, va a provocar la generación de la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, que estos van a hacer una estimulación de lo que es la producción de la procalcitonina, que se va a liberar como tal, no se almacena y luego libera como calcitonina. Esta ya se libera como procalcitonina a la sangre. Y también en este gráfico vemos cómo está inhibida su producción en infecciones virales por lo que es la vía del interferón gamma. Es por esto que la procalcitonina es un buen marcador de infección bacteriana. Acá en esta curva podemos apreciar los diferentes marcadores utilizados para lo que es una infección, tratándose de un paciente en el cual se recupera el proceso infeccioso, obviamente, por ejemplo acá, que aumentan los valores de los marcadores y luego disminuyen, si no, no disminuirían. Entonces vemos que lo que primero se aumenta son las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, que son los que iban a inducir la secreción de la procalcitonina. Y un poquito más tarde, con el correr de las horas, es la proteína C reactiva. Acá lo que se busca es tener una alta sensibilidad en el menor tiempo posible y tratar de buscar lo que es la curva, cómo evolucionan estos marcadores, si aumentan, si disminuyen, si se mantienen, porque esto nos va a servir para hacer análisis posteriores. Acá hay muchos estudios que hacen la comparación de la procalcitonina y la proteína C reactiva y cómo se correlacionan con el score SOFA durante el estadio de sepsis y disfunción multiorgánica. Podemos ver que la proteína C reactiva es muy sensible y aumenta muchísimo, pero no tiene mucha correlación con el score SOFA, porque aumenta tanto que genera un pico muy alto y no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. En cambio, la procalcitonina tiene esas dos características, es sensible y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, por lo cual a mayor score, mayor nivel de procalcitonina. Entonces, ¿cómo se interpretan los valores de procalcitonina? Ante la sospecha de sepsis en el laboratorio, nos van a llegar la solicitud de análisis de hemograma, glucemia, urea, creatinina, patograma, coagulograma, ionograma, cloruro, lactato, estado ácido-base y oxigenación del paciente, y si tenemos disponible la procalcitonina y la proteína C reactiva. Con todo este análisis nos van a pedir precisamente para poder hacer una estadificación del paciente y ver la terapia que van a aplicar. Podemos ver en este cuadro cómo se hace una categorización de los pacientes en función al nivel de procalcitonina que tengan en sangre. Así vamos a tener, en pacientes sanos es menor a 0,1 nanogramo mililitro, de 0,2 a 0,5 una infección bacteriana localizada nomás y sepsis poco probable, de 0,5 a 2 ya una infección sistémica probable con riesgo moderado de sepsis, de 2 a 10 sepsis severa probable y si es mayor a 10 ya estaríamos en un caso de shock séptico. Pero la procalcitonina es un excelente marcador que tiene muy buena sensibilidad, pero también hay otras situaciones en las que se eleva. Si bien no se eleva tanto, pero sí se eleva. Fíjense que hay muchos criterios que son muy similares a los del CIRS en los que se eleva. Por eso, si bien es muy bueno, no tiene la última palabra y hay que confirmar el foco infeccioso por otros métodos, como por ejemplo imágenes, cultivo, etc. Ahora, si el paciente ya tenía un foco infeccioso porque se le hizo una radiografía y se ve que tiene una neumonía en base derecha, entonces está perfecto. Vamos a hacer un dosaje al empezar la infección y luego cada 6 a 24 horas para ver cómo viene la curva y así poder guiar la antibiótico-terapia en función a la procalcitonina. Hay muchos estudios que sugieren el uso de la procalcitonina como guía del tratamiento antibiótico y estadifican y hacen la clasificación
en función al nivel de procalcitonina que tenga el paciente. Por ejemplo, para empezar la antibiótico-terapia, acá tenemos otra donde dice lo mismo, pero por ejemplo acá vamos a ver que para empezar la antibiótico-terapia está desaconsejado, fuertemente desaconsejado si es menor a 0,25 microgramos litro. Fíjense que acá cambiaron las unidades, pero en realidad son lo mismo. Si la concentración es de 0,25 a 0,5, está desaconsejado. Si es de 0,5 a 1, está recomendado y altamente recomendado si es mayor a 1. Ahora, se hace la medición de procalcitonina de 6 a 12 horas después o 6 a 24 horas después, dependiendo la disponibilidad que haya. Y se va a ver si la concentración es menor a 0,25, hay que detener el tratamiento antibiótico. Altamente recomendado que se corte la antibiótico-terapia. O su concentración es de 0,25 a 0,5, entonces se recomienda detener la antibiótico-terapia. Ahora, si disminuyó menos de un 80% respecto al pico de la concentración y su concentración es mayor a 0,5, hay que continuar la antibiótico-terapia. Ahora, si no ocurrieron ninguno de los escenarios anteriores y en lugar de eso la concentración aumenta respecto al pico anterior y es mayor a 0,5, entonces recomienda cambiar la antibiótico-terapia directamente. O sea, lo que recomienda es rotar el esquema antibiótico porque no está haciendo efecto. Hay que tener en cuenta que acá lo que podemos tener es, o sea, el paciente no tiene que tener una insuficiencia renal porque la procalcitonina no va a bajar. Hay que ver si el antibiótico está llegando al sitio de infección. Por eso, si bien es una recomendación, no es algo que se tiene que hacer así a rajatabla. Entonces, la procalcitonina tiene 3 criterios de medición o usos en las situaciones en las que nos van a pedir, que es para confirmación o exclusión del diagnóstico de sepsis o shock séptico, para evaluar la gravedad y el seguimiento del paciente y como guía de la antibiótico-terapia. Ahora, ¿la procalcitonina es el único biomarcador de sepsis? Obviamente que no. Hay muchos biomarcadores que están en auge, que se los está estudiando, que algunos más conocidos que otros, porque son muy caros o muy pocas marcas lo tienen, hay muy pocos estudios que los avalan, pero hay muchos otros marcadores que están en auge, que están siendo estudiados, que son marcadores que se elevan ante determinadas situaciones, como por ejemplo la presepsina, que es el subtipo soluble del CD14, que es un biomarcador de la fase inicial de la infección sistémica, la proadrenomodulina, que es un marcador inducido por bacterias, hongos y virus, el STREM1 o receptor activador expresado en la célula amiloide 1, que es una glicoproteína transmembrana expresada en la superficie de neutrófilos, monocitos maduros y macrófagos, que tiene una participación en la señalización de la respuesta inflamatoria. Relacionado con este marcador, lo que se tiene también es hay otros equipos como ser un contadores hematológicos nuevos. Los que yo vi por curso son los de la marca Sysmex, que lo que agregan o sugieren ir estudiando es el índice de distribución de monocitos, que así como está el índice de distribución eritrocitaria, lo que analiza es qué tan diferentes son los monocitos y eso hablaría de lo que es la expresión, la cantidad de monocitos y sus características fenotípicas, por así decirlo, que están en circulación y estaría relacionado con lo que es el proceso séptico. La interleuquina 17, que promueve la expresión de receptores inhibitorios en el concepto de la infección, inflamación autoinmune y cáncer. El CD64, que su expresión en los polimorfonucleares activados se aumenta en situaciones de infección bacteriana y sepsis. El factor de necrosis tumoral alfa, que se describe siempre como uno de los principales mediadores endógenos de la sepsis, y el receptor soluble del activador del plasminógeno tipo uroquinasa. Todos estos son marcadores que se puede dar una clase exclusiva de cada uno de estos, cómo los van comparando entre sí, que no viene al caso ahora ponernos a hablar de cada marcador en particular y su utilización, pero sí saber que están y hay muchos más que están en auge. Ahora, el papel de todos estos biomarcadores, fíjense que pueden tener una indicación diagnóstica, pronóstica, de monitoreo, subrogante o de estratificación.
Entonces, vamos a centrarnos en los que tenemos nosotros ahí en nuestro medio, que son, para determinar la presencia o ausencia de la enfermedad, por ejemplo, el lactato, que es un marcador de hipoxia tisular, y la procalcitonina. Ahora, para estimar el pronóstico, vamos a tener la proteína C reactiva, el lactato, la procalcitonina y la interleuquina 6, y lo que es la saturación venosa central de oxígeno. Que esto lo que se utiliza para detectar cuando hay demasiada extracción tisular de oxígeno. Entonces lo que va a hacer es, la sangre venosa va a tener una menor saturación de oxígeno. Este sobreconsumo de oxígeno está muy relacionado con lo que es la gravedad de la patología y obviamente la consecuente elevación del lactato. Ahora, para monitoreo, para evaluar la efectividad del tratamiento y los efectos adversos, vamos a tener la proteína C reactiva, que ya vimos que en realidad no es que se correlacione mucho, pero ante una mejora significativa va a bajar el lactato, la procalcitonina y la saturación venosa de oxígeno. Ahora, como pronóstico a corto plazo, fíjense que lo ponen al lactato. ¿Por qué? Porque al ser un marcador de hipoxia, lo que tenemos es que si el lactato está aumentando y no baja, es un claro marcador de que el paciente tiene mal pronóstico y va a morir porque se está quedando sin oxígeno, básicamente. No solo por la saturación de oxígeno a nivel arterial o la presión de oxígeno, sino el lactato porque estaría indicando esa hipoxia ística. Y para estratificación, clasificación por severidad, estadio y pronóstico, vamos a tener lactato, la procalcitonina y la interleuquina 6. Llegamos entonces a lo que es la escala SOFA. Una vez que el paciente está séptico, hay que evaluarlo, hay que estadificarlo con diferentes tipos de scores. En este caso vamos a ver lo que es el SOFA. La traducción de SOFA sería evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica. Y vemos acá como tenemos los órganos más importantes que son evaluados con los diferentes parámetros. Y acá es donde el laboratorio juega un papel fundamental para lo que es la estadificación del paciente. A nivel respiratorio evaluamos la PAFI, que acá a medida que peor está el paciente, o sea, menor es la PAFI, va a ser mayor la puntuación que se obtiene. Así sumamos los 6 parámetros y obtenemos la puntuación total del SOFA. Cuanto mayor sea esta, peor es la estadificación del paciente. Esto nos permite predecir la mortalidad. Entonces, a nivel respiratorio evaluamos la PAFI. A nivel de la coagulación se evalúa el número total de plaquetas. A nivel hepático se utiliza la bilirrubina como indicador, ya que su metabolización hepática va a estar disminuida cuando aumente el fallo hepático. A nivel cardiovascular no interviene el laboratorio, ya que lo que se mide es la tensión arterial media. Esto se evalúa para ver el requerimiento o no de vasopresores. A nivel neurológico se utiliza la escala de Glasgow, que a diferencia del SOFA, cuanto mayor sea el número de la escala de Glasgow, el paciente va a tener un menor deterioro cognitivo, o sea, va a estar más normal. A medida que aumenta el deterioro cognitivo, la escala de Glasgow obtiene una puntuación menor. A nivel renal utilizamos la creatinina o la diuresis, que obviamente cuanto mayor sea el valor de creatinina estaría indicando una insuficiencia renal que generalmente es prerrenal debido a la hipovolemia. Entonces, sumando todo esto, haciendo la sumatoria de estos ítems, vamos a obtener el SOFA total, que cuanto mayor sea, peor es el estado del paciente y mayor probabilidad de muerte, ya que esta escala es predictora de mortalidad. Acá tenemos los ítems donde interviene el laboratorio. Entonces la escala de Glasgow, como habíamos mencionado antes, fíjense que acá en la escala de Glasgow vamos a tener tanto en lactantes como en adultos y vamos a tener que se evalúa la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Podemos ver que cuanto mejor sea la respuesta, va a obtener una mayor puntuación. Por eso, una persona normal tiene una escala de Glasgow 15 en 15, se dice. Y ahí cuando va disminuyendo, se dice 3 en 15, 10 en 15 y así sucesivamente. Entonces volvemos a ver el QSOFA, que era un score fácil de aplicar, rápido,
que puede ser aplicado por cualquiera de nosotros cuando estamos frente al paciente, que lo único que evaluaba eran 3 parámetros totalmente simples. La presión arterial sistólica, que simplemente miden la tensión arterial en la arteria radial y ya se van a dar cuenta. La frecuencia respiratoria mayor a 22, o sea que el paciente tiene que estar en un estado de excitación respiratoria, tiene que estar respirando más de lo común, se van a dar cuenta, lo van a escuchar. Y el nivel de conciencia tiene que estar levemente deteriorado. Entonces eso tiene que activar las alarmas para solicitar ayuda de mayor complejidad, tanto si son ustedes o si es un paciente en una internación general, para solicitar ayuda o al médico o que el médico solicite consulta al servicio de terapia intensiva o que solicite análisis correspondientes para ver y evaluar si el paciente está séptico o no y estadificarlo. Pero la sensibilidad y la especificidad, entonces, sensibilidad altísima, especificidad baja, pero lo que se busca con esto es disminuir la mortalidad, es actuar rápido, no se busca tener una alta sensibilidad. Recuerden que acá es preferible prevenir que lamentar. Entonces, acá tenemos una escala, un cuadrito comparativo de lo que es el SOFA y el Q-SOFA. ¿En qué pacientes aplicamos? El SOFA se utiliza únicamente en los pacientes en unidad de cuidados intensivos, en cambio el Q-SOFA es en cualquier paciente en general, en cualquier sitio se puede aplicar. La utilidad del SOFA es como clasificación y predictor de mortalidad y también evalúa la evolución porque se aplica día a día y lo que vamos a ir haciendo es estadificar al paciente viene mejorando o viene empeorando su situación. En cambio el Q-SOFA lo que hace es evalúa si una probable infección o dice si hay que iniciar o intensificar el tratamiento y derivar obviamente a cuidados intensivos. Los alcances, ninguno de los dos son criterios diagnósticos de sepsis, eso tiene que quedar claro. Son predictores de mortalidad. Tanto SOFA como Q-SOFA son predictores de mortalidad. El diagnóstico de sepsis se hace por otro lado. ¿Qué requiere cada uno? Y esto es lo importante, donde el Q-SOFA saca ventaja, es que un médico clínico con buen criterio aplica un buen Q-SOFA. En cambio, para el SOFA ya se requiere asistencia ventilatoria mecánica, un laboratorio de urgencia, con los equipos requeridos, con los equipos necesarios, por ejemplo, un estado ácido base, que no hay en cualquier lado, y un personal capacitado que sepa interpretar y utilizar los equipos. Entonces, llegamos a lo que es el shock y vamos a ver la definición de shock. ¿Qué es el shock? Es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón y o la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales. Esto provoca hipoxia tisular y fallo metabólico celular, ya sea por un bajo flujo sanguíneo o por una distribución irregular de este. Hay distintos tipos de shock que ustedes lo pueden buscar y van a ver que está el cardiogénico, que se debe a problemas cardíacos, el hipovolémico, que es causado por, como su nombre lo dice, por una disminución del volumen de sangre circulante efectivo, el shock microvasógeno, que puede ser anafiláctico, séptico, neurógeno o tóxico y endocrino. La primera línea de tratamiento ante el shock es la reanimación con fluidos. Dentro de los fluidos que se utilizan, generalmente se utilizan cristaloides, pero también se pueden utilizar los coloides. Ambos tienen funciones diferentes y no vienen al caso mencionarlos y entrar en lo que es cada uno porque es todo un tema para desarrollar. Ahora, si el shock es refractario a esta reanimación con fluidos, entonces va a requerir la utilización de vasopresores para mantener la tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y con esto evitar el fallo multiorgánico. Entonces llegamos al quinto estadio, que es el shock séptico. Y el shock séptico se caracteriza por el requerimiento de vasopresores, o sea, adrenalina, noradrenalina, para mantener una tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo se define el shock séptico? Es simplemente la conjunción de esas dos palabras. Es la sepsis con shock. O sea, shock debido a la sepsis. Esa respuesta disregulada del huésped que está generando una vasodilatación generalizada, lo cual va a llevar a que la tensión arterial caiga por debajo de 65 milímetros de mercurio y eso haga el requerimiento de, primero que nada, las soluciones de reanimación, como por ejemplo un cristaloide, para ayudar a la reposición de líquidos, y si esto no ayuda a elevar la tensión arterial, lo que va a hacer es requerir
vasopresores, como adrenalina o noradrenalina. Y es esta la definición práctica, por así decirlo, la definición medible de shock séptico. Es sepsis con hipotensión y por lo tanto esa hipotensión, como va a hacer que no llegue la suficiente sangre a nivel tisular, vamos a tener un lactato sérico elevado, mayor a 2 en un paciente normal y mayor a 3,5 o 4 en un paciente en terapia intensiva. Y eso es por la utilización del Ringer lactato y otras cosas que se pueden ver. Pero quédense con el valor de 2 milimol litro. La hipotensión requiere la infusión de soluciones entonces para reponer los líquidos. Y si esto no funciona, los vasopresores para asegurar la adecuada perfusión tisular. Como mencionamos anteriormente, el marcador que se utiliza acá es el lactato, como marcador tardío de hipoxia tisular, hipoxia ística, ya que al haber hipotensión arterial hay bajo suministro de oxígeno a nivel de los tejidos y se utiliza la vía anaeróbica, se inhibe el ciclo de Krebs y lo que va a hacer es la utilización de la glucosa, la vía glucolítica y la producción de piruvato y lactato para evitar la muerte celular. Con esto hay una producción altísima de lactato. El lactato es un excelente predictor de mortalidad, como ya lo habíamos visto, y es un predictor de mortalidad a corto plazo. Hay un montón de trabajos que utilizan el lactato como predictor de mortalidad, como evaluación de la reperfusión tisular. En la sepsis y shock séptico, el lactato es un parámetro que se vuelve indispensable. Llegamos al último estadio entonces, que es el síndrome de disfunción multiorgánica. El fallo multiorgánico se define cuando hay 2 o más órganos que están en insuficiencia orgánica o fallo orgánico. Esto es cuando no pueden cumplir su correcto funcionamiento, que es un mecanismo final común que precede a la muerte. Es así como llegamos entonces al síndrome de disfunción multiorgánica, que sería el último estadio que precede a la muerte, básicamente, que el síndrome de disfunción multiorgánica, como su nombre lo indica, vamos a redundar en el síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas de disfunción múltiple de órganos. O sea, hay 2 o más órganos que están fallando. Generalmente es por hipotensión, que no les llega la sangre suficiente y empiezan a zapatear, ya no les da para cumplir su función normal y empiezan a fallar. Los parámetros utilizados van a ser los mismos que en la escala, casi los mismos que en la escala SOFA, con la puntuación nomás que difiere en función a los parámetros utilizados, y a nivel cardiovascular utiliza la PAR, que es la frecuencia cardíaca ajustada a la presión arterial del paciente, que esto es una escala que refleja un poco mejor lo que es la función cardiovascular en el paciente séptico. A nivel hematológico se utiliza el recuento plaquetario y a nivel neurológico, al igual que en el otro, la escala de Glasgow. Por último, para ir terminando, les dejo un esquema que es muy útil y cómo se procede ante un paciente con sospecha de infección. Siempre se aplica el QSOFA. Si no cumple con los criterios del QSOFA, entonces se hace una monitorización clínica y reevaluar para sepsis si es preciso. Ahora, si tiene 2 o más criterios de SOFA, hay que aplicar el SOFA. Va a venir un médico capacitado y va a hacer la evaluación correspondiente, va a solicitar los análisis correspondientes. Si no cumple con 2 o más criterios de SOFA, entonces se hace monitorización clínica y reevaluar para sepsis si es preciso. Si tiene 2 o más criterios de SOFA, el paciente está en sepsis. Se aplicará antibiótico-terapia, la reanimación con fluidos correspondientes, se verificará si requiere una oxigenoterapia y de ahí hay que ir evaluando. La utilización de vasopresores si la presión arterial media cae por debajo de 65 y midiendo su lactato si es mayor o igual a 2. Si no tiene ninguno de estos dos parámetros, entonces queda en sepsis nomás. Ahora, si tiene alguno de los dos, o uno lleva al otro, así que podría tener los dos, el paciente está en shock séptico. Y de ahí se lo seguiría al paciente con la misma solicitud de análisis que para el paciente séptico, ya que va aplicando los scores correspondientes, a nosotros nos va a permitir estadificar al paciente y aplicar los scores predictores de mortalidad. Entonces simplemente agradecerles que hayan llegado hasta el final de la presentación. Espero que les haya gustado, espero haber aclarado un poco sus dudas respecto a este tema que es sumamente complejo y hay
mucho más para debatir. Básicamente hay para hacer toda una clase de cada tema que se desarrolló. Pero bueno, como pantallazo general sirve. Así que si les gustó el video, pueden dejar un me gusta y suscribirse, que eso me va a ayudar mucho. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima.